¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro canal Cuestión de Finanzas. En el presente video vamos a desarrollar el tema de categorías de rentas, más que todo para que sepan diferenciar a qué categoría pertenecen. Trataremos de hacerlo lo más sencillo posible usando términos simples y algunos ejemplos. Bien, si llegaron a este video tal vez sean empresarios de micro o pequeñas empresas o personas naturales que trabajan de forma dependiente o independiente, o simplemente son personas interesadas en el tema y han escuchado alguna vez el término impuesto a la renta y les genera cierta duda. Ciertamente el impuesto a la renta, la tasa del impuesto a la renta, el porcentaje es diferente para cada situación. Va a depender de la categoría de renta, del tipo de renta que ustedes generen. Antes de ir de lleno al tema, vamos a ver algunos conceptos previos. En nuestro país, como en muchos otros países en la actualidad, tiene una economía social de mercado. En ese contexto necesita una fuente de financiamiento. Una de las principales fuentes de financiamiento se obtiene mediante los tributos. Dentro de los diferentes tipos de tributos están los impuestos. El Estado, mediante sus diversas entidades, administra el dinero recaudado de los impuestos en favor de la población, como por ejemplo mediante la construcción de hospitales, colegios, carreteras, mantenimiento de las mismas, servicios sociales, subsidios, etc. En resumen, se distribuye en favor de la sociedad, o al menos ese es el escenario ideal. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que todo el tema de impuestos está regulado en normas legales, leyes, decretos legislativos, decretos supremos, etc. No es que vamos a inventar algo, ya todo está sustentado en normas tributarias, que también cada cierto tiempo se actualizan. Entre los diferentes tipos de impuestos existen el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo, todos estos administrados por el gobierno central. De toda esta gama de impuestos, el que nos interesa es el impuesto a la renta. Mil disculpas, tal vez algunos se están preguntando qué es impuesto a la renta, o quizás ya saben qué es impuesto. Entonces la pregunta sería ¿qué es renta? En palabras simples, renta es sinónimo de ganancia, beneficio, utilidad, margen. ¿Y cómo se obtiene la ganancia? Atentos que es muy simple. Por ejemplo, tengo un puesto de ropa, compro camisas a un proveedor a 60 soles por camisa. Es más que obvio que no voy a vender mis camisas al mismo precio. Necesito ganar algo. Entonces el precio de venta al que decido vender mi camisa le pongo 100 soles. De seguro ya se dieron cuenta de cuánto es la ganancia. Así es, la ganancia sería de 40 soles y se puede expresar como resultado de una simple operación numérica. Es decir, la ganancia sería igual a ingresos menos gastos. En nuestro ejemplo, ¿a cuánto vendimos la camisa? 100 soles. ¿Cuánto nos costó? 60 soles. ¿Cuánto fue la ganancia? 100 menos 60. 40. Sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen impuesto a la renta, es impuesto a las ganancias. Impuesto a la ganancia por venta de mercaderías, ganancia por un servicio dado, es decir, la ganancia por las operaciones del negocio al que ustedes se dediquen. Hasta aquí creo que ya se podría tener clara una idea del concepto de impuesto a la renta. Ahora le mostramos dos situaciones. Digamos que por ejemplo, por un lado tenemos a una persona natural que se dedica a dar servicios de informática, instalación de programas, reparación de computadoras, clases de sistemas, etc. Es un trabajador independiente. Entonces esta persona genera ingresos por el pago cuando le pagan por sus servicios y más que seguro una ganancia. Por otra parte tenemos a una empresa que cuenta con un local cuyo negocio es la venta y compra de abarrotes. Cuenta con 5 trabajadores y tiene una pequeña camioneta para transportar sus mercaderías. Por supuesto también genera ingresos y que seguro una ganancia. Les adelanto que el impuesto a la renta se expresa mediante porcentajes, que se les dice tasas. ¿Ustedes creen que en ambas situaciones se paga el mismo porcentaje de impuesto a la renta? La respuesta es no. Les comento que existe una clasificación para este tipo de situaciones, una clasificación que está regulada en nuestras normas tributarias, en la ley del impuesto a la renta. Y justamente aquí vienen los tipos de renta y más específicamente las categorías de impuesto a la renta. Los tipos de renta. Una de las formas en las que nuestra legislación tributaria clasifica la renta, la ganancia, es por la forma como se obtuvo esta ganancia, de dónde proviene. Es así que se agrupan en tres: las rentas que provienen del capital, las rentas que provienen del trabajo y las rentas que provienen de la aplicación conjunta de ambos.
capital y trabajo. Rentas de capital. Las rentas de capital son las que se obtienen por invertir el mismo capital. Un ejemplo sencillo. Haces un préstamo a un amigo y le cobras intereses por ese préstamo. Ese interés sería tu ganancia, tu renta, lo que ganaste por invertir tu dinero. Otro ejemplo sería cuando alquilas un departamento, un vehículo, una maquinaria, etc. Un bien que sea de tu propiedad. Inviertes en la compra de estos bienes para que luego los alquiles. Y el pago que recibes por el alquiler sería tu ganancia, tu renta. Como seguro ya se dieron cuenta, la palabra clave es la inversión de un capital y las ganancias que obtengas por esa inversión son rentas de capital. Rentas de trabajo. Las rentas de trabajo son las que se obtienen por efectivamente realizar un trabajo. Aplicas tus conocimientos en un trabajo que vas a dar, sea de forma dependiente o independiente. Por ejemplo, un técnico informático que da el servicio de formateo e instalación de programas, lo que le pagarían por su servicio sería su renta de trabajo. Su ganancia por ese trabajo dado, otro ejemplo sería la de un artista, un cantante, digamos que lo llaman para un evento de fin de año. En una empresa, el pago que recibiría por sus servicios es renta de trabajo, la ganancia obtenida por su trabajo. Rentas empresariales. Las rentas empresariales es la combinación de capital y trabajo. Vamos directo con un ejemplo. Supongamos que queremos poner un pequeño negocio, una juguería. Necesitamos el local, vitrinas, refrigeradoras, estantes, mesas, sillas. Vamos a invertir nuestro dinero para comprar todo eso. Bueno, el local lo alquilamos. Para todo esto necesitamos un capital. Digamos que ya implementamos nuestra juguería, pero ¿no se nos olvida algo? ¿Los jugos se van a preparar y vender por sí solos? Pues claro que no. Necesitamos de personal, trabajadores. Digamos que contratamos a 4 personas para que atiendan el local. Estas personas nos van a brindar su servicio, su trabajo. En resumen, el negocio de la juguería del cual somos dueños necesita la inversión de un capital y la aplicación del trabajo de personas. De ahí viene que la renta empresarial se crea por la aplicación conjunta de capital y trabajo. Como lo acabamos de ver, nuestras normas tributarias clasifican las rentas, las ganancias en 3 grandes grupos, pero hay una clasificación aún más específica. Es así que se clasifican en 5 categorías de rentas. Categorías de rentas. Estamos más que seguros que habrán escuchado seguidos sobre las categorías de rentas, especialmente de la tercera a la quinta. Hace un rato vimos los tipos de renta. Como lo dijimos, las categorías de rentas son una división más específica para clasificar el origen del cómo se obtiene la ganancia. Las rentas de primera y segunda categoría son rentas de capital. Las rentas de cuarta y quinta categoría son rentas de trabajo. Y las rentas empresariales son justamente eso, rentas de empresas. Con esta misma diapositiva vamos a explicar brevemente todas las categorías excepto la tercera, que ya la explicamos hace unos momentos. La primera categoría, las rentas clasificadas como primera categoría, son las ganancias que se obtienen del arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, como por ejemplo el alquiler de departamentos, el alquiler de vehículos, de maquinarias, etc. La segunda categoría, las rentas clasificadas como segunda categoría, son las ganancias que se obtienen de una inversión de un capital, pero sin hacer demasiadas gestiones, por así decirlo. Dentro de esta categoría hay varios casos, pero solo vamos a colocar 3 ejemplos sencillos, algunos simples. Como por ejemplo, los intereses que recibimos por un depósito a plazos en una entidad financiera, solo lo invertimos y ya, no hacemos mayores gestiones. Esa ganancia es renta de segunda categoría. La venta de predios, es decir, la venta de una casa, de un departamento, por ejemplo, también es renta de segunda categoría, las regalías, entre otros. La cuarta categoría. Las rentas clasificadas como cuarta categoría son las ganancias que se obtienen de la aplicación del trabajo de una persona, pero de forma independiente, como el servicio de un maestro carpintero, un albañil, un técnico informático. Una forma fácil de identificar esto es que la persona que brinda el servicio emite un recibo por honorarios. Rentas de quinta categoría. Las rentas clasificadas como quinta categoría son las ganancias que se obtienen de la aplicación del trabajo de una persona, pero de forma dependiente,
¿Cómo es esto? Es decir, está subordinado a un empleador, cumplimos un horario laboral. Por ejemplo, las personas que trabajan para una empresa como vendedores, atención al cliente, administradores, abogados, contadores, ingenieros que están en la planilla de sueldos de una empresa. Algo importante que deben saber sobre las categorías de rentas es que están asociadas a dos tipos de contribuyentes: la persona natural sin negocio y empresa. Bueno, hay más, pero para ciertos casos específicos. Pero estos dos tipos son definitivamente la mayoría. Ahora, una empresa puede ser una persona natural con un negocio o una persona jurídica, generalmente con fines lucrativos, como una SAC, una SRL, una EIRL, etc. Una persona natural sin negocio puede obtener rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría, y una empresa puede obtener solo rentas de tercera categoría. Es decir, toda ganancia que obtenga una empresa es necesariamente renta de tercera categoría, solo por el hecho de ser empresa. Téngalo muy presente. Una forma práctica de identificar si eres persona natural o persona jurídica es con el número de RUC. En el caso de una persona natural, los dos primeros dígitos empiezan con el 10 y en el caso de una persona jurídica empieza con el 20. Eso sí, una persona natural se puede registrar en SUNAT como persona natural sin negocio o como persona natural con negocio. Para saber cuál es cuál, tendrían que consultar la ficha RUC o en todo caso consultar en la página Consulta RUC de SUNAT. Vamos a ver un par de ejemplos para reforzar lo que hemos visto. Bien, tenemos dos situaciones para una misma persona. Juana Díaz alquila un departamento suyo a otra persona. En la primera situación, tributariamente se encuentra registrada en SUNAT como persona natural sin negocio, y en la segunda situación está registrada como empresa, una EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. En ambas situaciones obtiene ingresos y por ello recibe un pago, una ganancia. En el primer caso, esa ganancia es de primera categoría y en el segundo caso, esa ganancia es de tercera categoría. Segundo ejemplo, de forma similar, dos situaciones para una misma persona. David Mendoza brinda servicios de mantenimiento de interiores. En la primera situación, tributariamente, se encuentra registrado en SUNAT como persona natural sin negocio. Y en la segunda situación está registrado como persona natural con negocio, una empresa. En el primer caso, los ingresos que reciba serán de cuarta categoría y en el segundo caso son rentas de tercera categoría. Entonces, es decir que por el hecho de estar registrado como empresa en SUNAT, los ingresos que perciba son considerados rentas de tercera categoría. Exactamente así es, por eso hay que tener claro en qué categoría de renta estamos al momento que realicemos nuestras actividades económicas. Y ahora viene un tema que seguramente es también bien interesante para todos, que sería cuánto se paga de impuesto, las tasas del impuesto a la renta. Mencionaremos muy brevemente las tasas del impuesto a la renta de las categorías de rentas. Para la primera categoría, la tasa es del 5% del ingreso que se perciba por mes. Por ejemplo, si tú, propietario, alquilas un cuarto y te pagan 1000 soles mensuales por eso, debes pagar un impuesto del 5% de esos 1000, que sería 50 soles. Para la segunda categoría de renta, la tasa también es del 5% del ingreso que se perciba por mes. Por ejemplo, si tú, propietario, vendes un departamento y digamos te pagan por ellos 50.000 soles, debes pagar por impuesto el 5% de esos 50.000, que sería 2.500 soles. Tanto para la cuarta y quinta categoría las tasas son progresivas, es decir, van aumentando dependiendo del nivel de ingresos y son tasas que varían entre a 8 a 30% de la renta que percibe un trabajador, dependiente o independiente. Al ingreso anual se le debe hacer una deducción para que salga la renta neta y a esa renta neta se le aplican las tasas. Capaz se estén mareando un poco con esto. Les comentamos que tenemos un par de videos donde explicamos más a detalle, con ejemplos más específicos también, sobre las rentas de cuarta y quinta categoría, que son rentas de trabajo. Los invitamos a revisarlos. Para la tercera categoría de renta, categoría
para las empresas, que seguramente es la categoría que más les interesa a todos. Las tasas de esta categoría van a depender del régimen tributario en que esté registrado su empresa. Seguramente este tema lo habrán visto, por lo menos haber escuchado, de regímenes tributarios. Estos regímenes se aplican justamente solo a la tercera categoría de rentas. Y ahí están el RUS, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Los 4 regímenes tributarios. Se sobreentiende que estos regímenes solo aplican a empresas y no a personas naturales sin negocio. Tenedlo presente, por favor. Seguramente quedaron pendientes varios temas a desarrollar y tengan preguntas de ello, pero la intención de este video, tal como lo mencionamos al inicio, es más que todo que sepan diferenciar a qué categoría de rentas pertenecen las ganancias que ustedes están percibiendo, y así puedan seguir trabajando con normalidad teniendo claro el tema tributario. Bueno, por nuestra parte eso sería todo. Esperamos que el presente video les sea de ayuda. Pueden escribirnos sus consultas en los comentarios y les responderemos mediante ese medio. Si tienen consultas sobre un tema más específico, les recomendamos escribirnos al correo que está en la descripción, ya que por ahí podemos explayarnos un poco más en las respuestas. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les notifiquen cuando lancemos nuevos videos. Sin más, nos despedimos. Muchas bendiciones y salud infinita para todos ustedes. Hasta la próxima.